Muy buenas a todos, amantes de la tinta, yo soy Guru como siempre acá en Ojo la Tinta, no estaba muerto, andaba de parranda, es que la verdad sí, mucho tiempo que no grababa nada, no tenía la posibilidad, ya casi un mes prácticamente que no estaba subiendo materiales, porque bueno, entre medio pasaron muchas cosas, tuvo corte de wifi durante un par de semanas, además tuvo un accidente, bueno, pasaron cositas, no pasa nada. Lo importante es que estamos aquí, estamos de vuelta, día jueves y ustedes saben lo que significa, es un día jueves acá en el canal, sí señora, sí señora, ustedes saben, mis tablitas rústicas y gráficos también sobre todo lo que es competitivo, pero en este caso como ha pasado mucho tiempo, más que meta, más que todo ese tipo de cosas, lo que sí se viene es analizar los decks de los Store Championship. Recuerden que ya esta semana, la semana pasada, ¿cierto? Fin de semana pasado, ya se jugaron varios de estos Championship. Esta semana van a continuar hasta el mes aproximadamente de agosto para poder realizar lo que sería estos Championship de Reigns of Jafar de la season número 8 de Lord Khan. Y por supuesto, este servidor les quiere traer el análisis ahí objetivo, totalmente objetivo para saber más o menos qué deck la están rompiendo para lo que sería los Star Championship. Y también ahí dentro de la exclusiva que nunca, como dice el título de este video, nunca hay que subestimar a las princesas. ¿Quieres saber de qué va esa frase que acabo de decir? Pues quédate y en este video vamos a analizar el porqué de todo esto y obviamente de todo lo que es el meta de la Star Championship de Lorcana en esta season número 8. Pero antes te recuerdo como siempre un like, comentar y suscribirse si quieres estar al tanto de la mayor información de lo que sería el competitivo con la estadística más objetiva y lo gráfico y tablito más rústica, por supuesto, de este fiel servidor. Así que como siempre todos los decks que voy a enseñar les dejaré ahí el link para que lo chequen por supuesto. Así que nada, no me alargo más y comenzamos ahora con las tablas. Vengan las tablas, vengan los gráficos, vamos. Y comenzamos como siempre con mi gráfico rústico, sí, del número de apariciones de los diferentes decks en los Set Championship de esta Season número 8. Y como se puede apreciar, hay bastantes cosas entretenidas, pero sí se sigue manteniendo que RB en sus diferentes formatos, ya sea Burn, Item, Sisu e incluso Maximum Lore, que después lo vamos a ver, sigue a la cabeza con 32 apariciones, seguidas por lo que sería Steelson con 23, seguido de Purple, y ya más o menos un poco dentro del promedio algunos de los decks bastante interesantes, como puede ser Purple Steel, Amber Steel Agro, lo que sería el Emerald Amatista Pajarera, Red Purple, que se mantiene entre los 16 y 12 apariciones. Y ya más por debajo se encontraría lo que sería el Emerald Amatista Bones, y ya incluso más debajo, ¿cierto? Con muchos menos apariciones en los Set Championships, nos encontrarían con Blue Steel, Lima Limón, Chernadog, el Emerald Steel Discard y lo que sería el Emerald Blue Gold. Y para qué hablar, ¿cierto? De Hyper Agro y otros decks. Pero eso sería la línea general de las apariciones de los distintos decks en estos Set Championship de la Season número 8, al menos en la primera semana. Así que les dejo ahí para que aprecien la rusticidad de mi primer gráfico para después ya analizar lo que sería la tablita rústica de estos diferentes decks. Y bueno, comenzamos como siempre con mi tablito rústica, con mi querido Blue Steel. Bueno, Blue Steel, no voy a hablar mucho, se vio uno y no hizo absolutamente nada. Pero el que sí hizo algo fui yo, sí, fui yo, porque yo con mi versión de Blue Steel, quizá ahí con el amigo Germán de Lorcana Latam, nos jugamos una partidita en la cual le gané 2-1 con mi Blue Steel. Así que esperemos ahí que el amigo Germán, que le mando un gran saludo, me cayó muy pero muy bien, sube el video y pueden chequear ahí algún Blue Steel. Por mientras, nada, Blue Steel parece que no es un buen contendiente para los Set Champions. Y continuando con uno que sí es un bastante contendiente, por lo menos se vio esta semana, es el Purple Steel, que tuvo 16 apariciones, logrando 3 top 8, 5 top 4, 4 finales y se alzó con la gloria eterna 2 veces, logrando una eficacia del 87,50%. Y uno de los decks que lo logró fue este deck de Purple Steel, bueno, de Alex, ahí en el Reigns of Jafar Set Champion en Southside Gaming, que dentro de todo está bastante igual, ¿cierto? A lo que sería un Purple Steel, una versión un poquito más tempo, ¿no? ¿Cierto? Con las Calhoun, con los Friends, con las patadas, con los distintos removal, incluso con los Merlin Rabbit por 4, pero que tiene una particularidad, ¿no? Un amigo, el Dumbstruck, que al final es por 1, no tintable 0-1, que cuando entra le pega 1 de damage a un carácter. Este personaje que pareciese es muy inofensivo, especialmente para lo que sería el on the draw, enfrentándote a un infame Amber Steel o Steel Son que juega al Rhino.
Bueno, turno 1 te hace el oponente un Rhino y tú turno 1 le haces un Dusknoir. Y ese 1 de daño no se lo quita a pesar que se chiftee. Entonces ya ese Rhino 4-3 posiblemente chifteado, con ese 1 de daño ya puede ser bastante matable con un cañón acá, con un Fire de Cannon. Así que bastante bien pensado por esta lista. Felicitaciones ahí en ese primer lugar en un tremendo torneo de CHP de Southside Gaming. Así que Purple Steel, más vivo que nunca para los amantes de estos colores, en una versión un poquito más tempo. Y ya continuando con uno de los decks que siempre está ahí, siempre está presente, pero ahora lo englobé como RB. ¿Por qué? Porque ya hay muchos, hay Sisu, hay Items, hay Burn, hay incluso un deck que ya voy a mostrar de máximo Lore, que bueno, lo englobé a todo al final porque es bastante complicado ir separándolo, así que en su generalidad RB apareció 32 veces este fin de semana, logrando 10 top 8, 8 top 4, 2 finales, y alzándose con la gloria eterna 2 veces, lo cual, a pesar de ser de los decks más jugados, tiene una eficacia que tampoco está mal, de un 68,75%, lo cual está pero bastante bien. Y uno de los decks que dio la sorpresa fue este deck de Luminaire de máximo lore en el Jackson Warrior Memorial 1K, que sinceramente está muy bueno, que lo consideramos dentro de lo que sería un set champion. Y que está loquísimo. Ya se había hablado un poquito de usar la Tinkerbell en un deck que tuviese criaturas, ¿no? Carácter de mayor de 5 de fuerza, y esta persona lo logra porque además de la inclusión de Prince Jones, que es un 5/5/3, también tiene este Cosworth, que al final si tienes un ítem en el descarte gana más 2 de fuerza, entonces es un 5/3, y que ustedes saben con la vela jugada con Popsicle es muy fácil tener ahí en el descarte. Esta Tinkerbell, que si tú juegas un carácter de 5 más, lo giras y ganas 2 de lore. Así que está muy bueno. Y obviamente el que le da el nombre al deck es este caballo del máximo, que al final de tu turno, si es que tú tienes un carácter de 5 más de fuerza, ganas 2 de lore. O sea, ganas lore bastante free. Y si tienes uno de 10 de fuerza al final de tu turno, pues ganas 5 de lore. Así que está bastante interesante la lista. Obviamente que también juega el bastón para darle support, porque como todas tus criaturas pegan muy fuerte, pues ese support también podría tener hasta 10 de damage o 5 de damage, etcétera. Y obviamente Flynn Rider, porque entonces turno 1 Mulan, turno 2 Flynn Rider, turno 3 Prince Jones, y yo creo que nadie va a tener una cantidad de fuerza igualable, ¿no? O puedes hacer turno 1 Popsicle, turno 2 Flynn Rider, y puedes hacer turno 3 Cosworth, ve la jugada y el Cosworth va a pegar 5. Es una salida bastante brutal. Y obviamente el Baymax para ir quitándole el daño que puede tener a tus bichos, porque como son fuertes también aguantan un montón. Así que bastante interesante para los que quieran cambiar un poquito la sintonía del RB. Acá les dejo esta lista que ganó este torneo bastante importante de cara a lo que pues, pueden ser los siguientes set champions. Y ya pasando a lo que sería el bloque de los decks, pero que están arrasando en los set champions, estaba hablando de Steelsong, llama Steel Agro. Por parte de Steelsong apareció 23 veces, logrando 6 top 8, 5 top 4, 2 finales y alzándose con la gloria eterna 4 veces. O sea, brutal el deck que más ganó este fin de semana, logrando obviamente una eficacia abismal de un 73,91%. Y como lo había nombrado en el principio del video, no hay que subestimar a las princesas, y lo digo porque la ganadora de Steelsong de este set champion en Libertaria de 63 jugadores, no menos, es la jugadora Laura Roa, que juega esta versión de Steelsong más clásico imposible, de vuelta a los Robin Hood y con todas las mejores canciones del repertorio, pero esta inclusión de Robin Hood careciendo un poco de Lawrence o de Namari, que son por ejemplo cartas dentro de lo que siempre va en stock hoy por hoy en Steelsong. Laura dice: no, a mí no me interesa, yo voy a volver a la versión más clásico con este Robin Hood, que sí pone en bastante aprieto a lo que sería el Ámbar Steel Agro y el Purple, por supuesto, porque ese Robin Hood la verdad es que es muy difícil de sacar, pega 3 y además va ganando lore bastante rápido. Así que ahí mis felicitaciones grandes a Laura Roa, dejando ahí a las princesas, ¿cierto?, de nuestro mundo competitivo de Lorcana en lo más alto. Y continuando con lo que sería el bloque también de Ámbar Steel Agro, tenemos 14 apariciones este fin de semana, lo de 3 top 8, 2 top 4, nizándose con la gloria eterna al menos 3 veces. Y sí, señoras y señores, hay que hablar de la campeona acá del set champion de Reigns of Jafar, de la tienda de Pulsa. Mi gran felicitaciones a Sophie Martín ahí con este Ámbar Steel Agro. Mira mamá, mi super hamster, es que está brutal, de verdad. Otra de las princesas, ¿no?, que juegan
y están dejando todo en el competitivo de Lorcana, llevándose del primer lugar con lo difícil que es jugar en esta zona. Si bien Sophie obviamente es del gran team de Lucky Dimers, todos sabemos los que estamos por acá que jugar de tú a tú con especialmente los jugadores tanto de Lucky Dimers como de Pulsar Team es fuerte, hay muy buen nivel acá en la zona, así que Sophie muy meritorio su triunfo, llevándose este set champion y jugando un Amber Steel que ya apareció en otros videos por la particularidad de jugar 4 Beanies. Hay algunos que juegan 2, yo en mi deck por lo menos juego unos 2 porque lo encuentro bastante bien. Sophie dice, bueno, estoy cansado que me maten los bichos, entonces con Beanie voy a ganar lores y vamos, yo loreo, mátame mis bichos, que si no te sacas el Beanie yo voy a empezar a ganar lore cada vez que te deshaces de uno de ellos. Una baraja que ya sabemos que está muy fuerte hoy por hoy, que gana los matches, los cierra bastante rápido. Y así lo hizo, incluso Sophie ganándole el top 8 a un deck que también es bastante fuerte, como puede ser el RB, tanto en la versión cierto más controlera Sisu como en la versión también de ítems. Así que mis grandes felicitaciones a Sophie, que además la conozco. Hemos estado ahí, hemos jugado, obviamente nos topamos siempre en los torneos competitivos, así que nada, una persona muy maja del team de Lucky Dime y de verdad y estamos muy contentos incluso también los chicos ahí de la tienda, el Team Pulsar, por su triunfo. Así que nada, otra princesa ahí que dio la cara, puso el nombre de lo más alto, por lo menos en el competitivo de España este fin de semana, que en los torneos más importantes de este Set Championship, tanto Laura como Sophie dejaron el nombre de lo más alto en lo que sería el género femenil de Lorcana. Así que mis felicitaciones a ambas. Y ya continuando con lo que sería el bloque de Discard, que de verdad no lo está pasando del todo bien. Tenemos a lo que sería el Emerald Steel, que tuvo apenas 6 apariciones, logrando un top 4, una final y logrando un 33,33% de eficacia, lo cual lo deja bastante atrás respecto de lo que sería su hermano de arquetipo, que sería en este caso el Emerald Amatista Discard, que tuvo 2 apariciones, logrando 6 top 8, 2 segundos lugares y alzándose con la gloria eterna al menos 2 veces, lo cual lo deja con una eficacia del 83,33%, bastante bien posicionado, por lo menos en este arquetipo el descarte, y lo vemos ya lo que logró, ¿cierto? Uno de esos triunfos en este set champion Montelier, este jugador, ¿cierto? Que un poquito más clásico de lo que sería los que nos tiene acostumbrado Pajarera, simplemente con todo lo que serían los pájaros, todos los diablos habido por haber, para poder chistear rápidamente el chico mi diablo y empezar a hacer cosas de descarte, ¿no? Mantener ahí el tempo de la partida, ir descartando, sacándole value a lo que sería el descarte, usando obviamente la carta insignia como Pull the Lever, Ground Lever, que ayudó, le dio un push muy grande a este deck. Y nada, al final después que te controla, que te mantiene la mano ahí sin cartas prácticamente, empieza a lorear con lo que sería ya los genios, incluso si la partida ya está muy a tu favor, incluso con los Priest Jones, etc. Así que una lista bastante stock que ya lo vemos que dentro del arquetipo es lo que está triunfando o dando por lo menos mayores resultados en cuanto al arquetipo Discard. Y lo que sería ya el tercero del arquetipo, el Lima Limón, con apenas 4 apariciones, un top 8, una final, logrando un 50% de eficacia, pero la verdad no se me mantiene tan relevante como sí puede ser, y lo había comentado anteriormente, el Emerald Amatista Discard, que está siendo el mejor del arquetipo. Y continuando con uno que tampoco aún levanta cabeza, el querido Sharna Dog. Tuvo apenas 5 apariciones, 2 top 8, un top 4 y nada más que eso, ¿cierto? No logró ni una final ni alzarse con la gloria eterna, logrando una eficacia del 60%. Bastante engañosa, ¿no? Por el tipo de muestra, por supuesto, pero bueno, no son tiempos para el bueno de los perritos. Veamos si ya con Fable sí que lo más probable esté bastante fuerte, porque prácticamente casi ninguna de las cartas importantes, por lo menos de los doggies, rota, así que yo creo que ahí por ahí va a estar bastante fuerte. Por ahora en los set champions sigue siendo una apuesta, pero bueno, si hay algún valiente que le gustan los perros puede seguir intentándolo. Por ahora la estadística no es muy recomendada. Y continuando con las viejas glorias del Red Purple, que apareció 16 veces este fin de semana, logrando 5 top 8, 5 top 4, 2 finales y alzándose con la gloria eterna al menos una vez, logrando una eficacia del 81,25%, que está bastante bien. ¿Y qué lista logró eso? Bueno, acá el bueno de George en el Rey Jafar Set Championship con Evasivos Toolbox, un poco una lista que es lo que más me gusta, un poco un Red Purple que controla mucho con los evasivos, tiene mucho control, pero me gusta esto, es que sea medio toolbox, que tenga de todo un poco. Encuentro que a mi compañero
de Team Christian, que juega también un Red Purple un poco Toolbox, me gusta un poquito más porque es bien versátil. Siempre me gustan estas listas que tienen muchas cartas buenas, esta combinación de colores y tener de todo, ¿no? Si bien no me termina de cuajar completamente la lista, me gusta que se atrevan a hacer cosas así como más divertidas, ¿no? Más entretenidas, especialmente en lo que sería del Red Purple. Así que mis felicitaciones a George por dejar y alzarse con la gloria eterna con este Red Purple. Y continuando con el querido amigo Purple, que también fue uno de los mazos que sigue ahí, sigue en auge, popularidad, que se jugó 21 veces, 21 apariciones este fin de semana, logrando 5 top 8, 4 top 4, una final, y alzándose la gloria eterna 2 veces. Ahora sí logrando un porcentaje de eficacia un 57,14%, va un poco más bajo respecto a los otros decks que también se jugaron bastante y lograron varios top 8. Pero al menos el que logró alzarse con la gloria eterna, que es bastante interesante, este Jafar Purple en este set Championship, el bueno de Richard, que hizo una combinación loca de voy a mezclar las mejores cartas que pueda de Jafar junto con el Purple, y tienen finalmente este deck que lo ayudó a llevarse ese set Champion, porque juega, bueno, a base de todas las cartas que ya hemos visto en los diferentes decks de Purple. Juega este Jafar 0-5x4 que lo haría por 2, que gana 1 la fuerza por cada carta que tengas en tu mano, así que está bastante interesante, puede pegar bastante y aguanta un montón, o sea, nos sirve mucho contra los agros, y que también nos va a servir para lo que sería el shifteo del Jafar por set, este 4-5, que tiene vacío, que ustedes saben, va de turno, cada vez que este carácter se gire, tú puedes robar una carta y así ganas un lore. Y además, conjunto con eso, pues, tiene la lamparita, porque nosotros sabemos que jugamos genio, jugamos Jafar y jugamos la lámpara, que ya saben, pueden vanillarla. Si es que tú tienes un Jafar en juego, puedes robar 2 cartas. Si tú tienes un genio, tú puedes devolver un carácter de coste 4 o más a la mano. Así que bastante interesante esta combinación de Purple con Jafar, que lo encuentro que no está mal. De hecho, obviamente no estuvo mal porque le dio el triunfo, pero para todos nuestros amigos de Purple, nuestros queridos amigos de Purple que quieran atreverse con esta lista, igual está interesante, tienes mucho robo de cartas y Jafares que pueden ir muy bien contra los agros, así que yo le daré una vuelta, no está mal, muy interesante esta lista, y felicitaciones a bueno de Richard por traer un giro de tuerca de lo que sería el Purple en este set Champions. Y ya continuando con lo último, ¿cierto? Los últimos 5 decks que en cuanto a hiperagro, Ámbar, Amatista Combo Loco, el Emerald Blue Cow, el Red Fasa o Red Ámbar Agro o Songs, y lo que sería el Emerald Amatista Bones, que dentro de todo hicieron algunas cosas, aparecieron bastante poco. Sí tuvo más trascendencia lo que sería el Bones, que logró 5 top 8, 2 finales con un 87,50% de eficacia, pero en general los demás decks estuvieron bastante bajos. Pero lo que sí quería mostrar respecto a estos últimos 5 decks es lo que sería el Red Fasa mal llamado, porque en realidad este deck es un rojo ámbar agro, pero yo lo quería mostrar porque tiene la particularidad de jugar los cochecitos, sí señor, y de hecho se llama así Race is On, con lo que sería la inclusión del King Candy y también de Glory Orange Board, que hace muchas cosas, ¿no? Cuando juegas este carácter, un oponente pierde un lore y tú ganas un lore, y el King Candy, que al final, si este carácter es vanishado, tú puedes devolver un Racer del descarte a tu mano. Y finalmente juegan esos Racers, lo demás, bastante agro, que si bien no ganó en este set champion del Southside Gaming, sí logró un top 4, una lista que sale un poco de los estándares normales de los set champion, pero puede estar interesante. No es algo que la verdad yo jugaría, pero para todos los amantes de los cochecitos, especialmente para mi amigo Hammer, acá tiene su lista, que esta sí que es buena, esta por lo menos hace un top 4. Y ya llegando a lo que sería mi segundo gráfico rústico al que le gusta a la gente de los cortes del top 8 en el Store Championship, vemos algo bastante interesante. Se sigue manteniendo, obviamente, que los decks RB, ya sea Char, Burn, Sisu, hacen bastantes top, ¿no? Logrando 22 top este fin de semana, y un poquito más por detrás lo que sería Steel Song con 17. Y ya, por decir, en tercer lugar, ¿cierto?, lo que sería interesante, Purple Steel, que hizo muchos top 8 en el set Championship de este fin de semana, un poco a consecuencia, ¿no?, de mucho agro, de mucho Steelson, de mucho Amber Steel agro, que como tienen removal bajo, tienen muchas Calhoun, tienen bichos que aguantan bien, que pueden hacer buenos tradeos, quizás por ahí es un matchup que se le puede complicar. Es verdad que si Amber Steel agro y Steelson salen muy brutales, no hay mucho que hacer en todo sentido, pero quizás un poco la respuesta, ¿no?, de Purple Steel ahí
jugándose un poquito más y haciendo top 8. Y también después encontramos a Red Purple y Purple, que con 13 y 12 respectivamente, apariciones en el corte del top 8, que se encuentra bastante bien. Después un poco más abajo lo que sería Pajarera con 10. Y lo que llama portentosamente la atención es la cantidad, ¿no? De la cantidad de Amber Steel Agro que nos encontramos, porque solamente 8 al corte del top 8, pero sí se alzó 3 veces. O sea, las veces que entró al top 8 hizo muy buenos resultados este Amber Steel Agro, que está pero muy fuerte. Y un poquito también más abajo, lo había dicho también, Emerald Amethyst Bones, que dentro de los decks, ¿cierto? Que se ven poquito. Hizo 7 cortes de top 8, no alzándose con la gloria eterna en ninguna de las ocasiones, pero un deck interesante, un poco versátil, aunque sí en esta combinación de colores, hay que decirlo, la mejor versión es la pajarera, ¿no? Que por lo menos es que saca un mayor porcentaje de corte del top 8 y una eficacia bastante interesante de acuerdo a la muestra, por supuesto. Y ya un poquito más atrás, obviamente, lo que sería el Emerald Steel, Chernadog, Lima Limón, Emerald Blue Cow y este rojo ámbar, ¿no? Un poco agro. Pero en general esto es lo que sería el resumen en la forma gráfica de los cortes del top 8 del Store Championship de esta primera semana del set número 8. Así que por lo menos podemos sacar en claro que hay, por lo menos, podríamos decir, se mantiene un poco... Quizá unos 6 decks, ¿no? RB que tiene una combinación de al menos de 2 decks, Steel Song, Amber Steel Agro que está fuerte, Red Purple Purple y uno que se va metiendo a la carrera también Purple Steel que está un poquito bajo en la semana cuando analizaba el meta y tal, y ahora que se metió por lo menos fuerte en lo que sería en los set Championship. Así que algo bastante interesante que ustedes con todos estos datitos que les di, tanto en la tablita rústica como en los gráficos rústicos, pueden ir tomando sus decisiones de qué jugar. Aunque si no lo tienen muy claro, yo les dejo mi tier list, sí, porque hay que mojarse alguna vez, ¿no? Hay que mojarse alguna vez con las tier list. Y esta es mi tier list de Store Championship, de los decks que yo creo que son los mejores para ganar un Store Championship. Y en primer lugar, los que están más fuertes, yo encuentro personalmente, y además de la estadística me avala, sería Steel Song, Amber Steel Agro, que están por lo menos muy arriba, ¿no? Con muy buenas probabilidades de las siguientes semanas por lo menos ganar Store Championship. Y de los que serían que andan bien, ¿no? Que podríamos decir esto sería como el tier 1 y lo que sería, yo lo clasificaría como un tier 1.5, todos los demás, estos demás decks, ¿no? El RB, tanto Sisu, Items, Burn, el Purple que también está fuerte, Purple Steel que lo coloqué ahí porque buenos resultados, y el Emerald Amethyst Discard que también dio su cuota, ¿no? También se llevó ahí, se alzó con la gloria eterna, así que como un tier 1.5 para el Store Championship no está para nada mal. Y ya lo que sería un tier 2, ¿cierto? Un poco más tibio, lo que sería el Red Purple en su condición de vacío, control. Y el Emerald Amethyst Bones, que también dio la nota, pero está ahí, ni bien ni mal. Puede ser que dé resultados, por ahí se ganan sus segundos lugares. Es verdad que Red Purple sí ganó un set champion, pero está ahí, ¿no? Está ahí. Y ya los que serían una apuesta, la verdad es que si usted quiere jugarlo, vale, pero tiene que tomar carta en el asunto en el sentido de que usted tiene que saber que no son los mejores decks o personalmente los mejores decks para un set champion, que encontraríamos el Hiperagro, el Blue Cow, lo que sería Red Fasa o Ruby Ámbar, Agro, el Combo Loco, Blue Steel, Chernadog, Emerald. Y me equivoqué, era Emerald Steel Discard, se me olvidó ahí, me confundí, lo que sería Lima Limón. Eso para mí serían los decks que la verdad es que no están dando la nota alta en ese Champion. Vamos a ver si es que alguno de estos me calla la boca la próxima semana en los diferentes Store Championship, pero por ahora este sería mi tier list para los que les interesa. Y como ven, 1, 2, 3, 4, hay esos 6 decks que están muy fuertes, los del tier 1, ¿cierto? Y tier 1.5, que serían los que más pueden dar la nota alta para el Store Championship. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra, el último detalle ahí para lo que quieran jugar. Al fin y al cabo es su decisión, pero acá les dejo todos los datos objetivos para que ustedes decidan jugar y qué jugar, ¿cierto? Que es lo mejor para sus Store Championship de sus tiendas locales. Mucha información como siempre en estos gráficos y tablas rústicas, así que ya saben, ahí les dejo todos los datos objetivos. Usted ya elegirá qué deck es el mejor para ganar algún Store Championship venidero. Recuerden que tiene incluso hasta agosto en sus diferentes tiendas locales para ver y triunfar, alzarse con la gloria eterna y llevarse ese hermoso tapete y carta de Jafar. Retiro mis felicitaciones por supuesto a Laura y Sofía, las princesas ahí que están dejándolo todo en el competitivo de la Arcana. Y también aviso, bueno, dos cosas importantes.
para todo. Ahí nos veremos en Madrid. Ya tengo mi entrada para lo que sería ese gran torneo de Madrid. Y también recordarles que sigo ahí metido en lo que sería la Liga de las Tintas. Por ahora vamos 2-0, vamos bien. Me quedan 2 matches aún para ver si es que puedo llegar al famoso bracket del top 8. Así que nada, espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo, siempre a crearlo. Y voy a intentar, como siempre, ser más constante y crear un poco más de contenido, a ver si sale algunas cositas. Si no, ya me voy despidiendo como siempre, Guru, acá en Ojo con la Tinta. Nos vemos en otro video. Y nada, eso. Bless.